Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión. En este tiempo estaremos hablando de un tema muy poderoso con un hombre de Dios que nos acompaña en este momento, que traerá una revelación, una impartición que sé que va a cambiar la estructura mental desde un punto de vista de muchas cosas que quizás entiendes que conoces, pero no has profundizado un poco más. Y el día de hoy va a haber un puente entre lo que conoces y lo que no sabías sobre el altar. Así que vamos a dejar que este hombre se presente a la audiencia para así hablar de este tema, saludar y entrar en nuevos conceptos y revelaciones sobre este tema. Dios bendiga mucho, pastor. Amén, amén, Joan. Para mí un gran placer, un día más, estar aquí en la plataforma. De verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos de Dios. Y yo sé que será de bendición lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar, esperando que usted sea bendecido. Siempre ese es nuestro propósito. Amén, amén. Bueno, pastor, en este día hay cosas que nos interesan comprender, pero yo quiero que usted fluya desde el primer punto y que nos hable sobre el altar, porque en este día muchas personas que nos están observando, que están escuchando, han escuchado muchas cosas sobre el altar. Otros piensan que el altar es solo, tanto así lo cultural, que de la manera que conocemos el altar muchas veces es de una manera negativa al principio. Los dominicanos a veces no conocen el altar desde la perspectiva bíblica, y en otras naciones también pasa esto. Y cuando se menciona la palabra altar, hay una imagen que la gente se hace de cuadros, velas y cosas así. Pero queremos que usted en este día pueda exhortarnos desde el punto de vista que Dios le ha dado, para que trate en este momento, que seremos bendecidos por la revelación que el Señor ha impartido a su vida. Amén. Así es. En cuanto a eso que tú mencionabas, hay una usurpación de lo que es el reino de las tinieblas, de lo que es el altar. Y queremos hablar de por qué no tiene nombre tu altar. Y podemos ver en Hechos capítulo 17, tomando ese texto como base quizás, donde el apóstol Pablo lo llevan a un lugar que se llamaba el Areópago en Atenas. Sí. Cuando el apóstol Pablo lo llevan a aquel lugar, porque querían escuchar qué era lo que predicaba, porque habían allí reuniones de filósofos, los epicureos, los estoicos, se reunían allí, grandes filósofos de ese tiempo, a dialogar y a hablar de ciertos temas. El apóstol Pablo, que era un hombre con muchas capacidades y conocimientos intelectuales, pues cuando hablaba la gente se interesaba también por la forma también como él abordaba los temas que trataba. Aunque él hablaba de Jesús y hablaba de la resurrección y de que había resucitado entre los muertos, la forma como él hablaba de esto con la pasión y el conocimiento, pues levantaba ese deseo en muchas personas de querer escucharlo. Pero lo sorprendente es cuando el apóstol Pablo se pasea en aquel lugar y le dice a ellos que caminando allá había visto varios altares. Estamos hablando de los griegos, los atenienses, que tenían altares, personas dedicadas a la filosofía, al conocimiento, al arte, a la ciencia, pero tenían altares. Pero lo sobresaliente del tema en cuanto al texto bíblico es que el apóstol Pablo encuentra un altar que tiene una inscripción que dice: al Dios no conocido. Wow, Dios mío. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué no tiene nombre tu altar, este altar no tenía nombre. Este fue un altar que ellos lo pusieron allí por si acaso hay otro Dios aparte de los dioses que ellos adoraban. Acordémonos que en la mitología griega hay una cultura de adoración, y más que de adoración, de mitos. A dioses, semidioses. A dioses, semidioses, héroes y todos esos personajes que nosotros conocemos
ya en la mitología griega, Sí, Zeus, Poseidón, todos esos personajes que lo vemos en películas, sí. vienen de la mitología griega. Hércules, el gran héroe, todo eso es mitología griega, pero ellos tenían altares. Y cuando hablamos del altar, tenemos que entender lo que es. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, dice la Biblia que Abraham en el monte Moriah hizo un altar, allí donde iba a sacrificar a su hijo, y le puso nombre. Wow. Y llamó a aquel lugar Jehová ha provisto, lo que nosotros conocemos como Jehová Jireh. Jireh. Ese altar tenía un nombre, y era que Jehová provee. Sí. Hay quienes piensan y hablan de los nombres de Dios y dicen Jehová Jireh como un nombre de Dios, Jehová Rafa como un nombre de Dios. Y hay títulos que se le han puesto como nombres que no son nombres, porque no son nombres de Dios, sino de los altares. Dios mío, Padre. Muy Jireh no es un atributo de Dios, sino del altar. Wow. Abraham le pone nombre a ese altar y dice Jehová ha provisto. Por la acción que había hecho el Ese Señor. altar se llamó Jehová Jireh. Wow. Pero cuando vamos más adelante en Génesis, nos encontramos con Jacob. Y Jacob, en el capítulo 32, está en Peniel. Y allí pelea con el ángel de Jehová. Y cuando pelea con el ángel de Jehová, le pone un nombre a aquel lugar. Y cada vez que vamos a la Biblia y vemos a los patriarcas caminando con Dios, donde llegaban hacían un altar y le ponían nombre. Cuando nosotros hablamos de ponerle nombre al altar, es que cuando tú vas al altar, tiene que haber una provisión de Dios. Y si esa provisión de Dios llegó, ese altar tiene nombre. Dios mío. El que no tiene provisión del altar es un altar sin nombre. Dios mío. ¿Por qué no tiene nombre tu altar? ¿Por qué tú no estás recibiendo la provisión? ¿Por qué tú no estás recibiendo la mano divina? ¿Por qué no estás recibiendo la bendición de Dios? ¿Por qué sigue con el mismo nombre y Dios no te lo cambia? Porque tu altar no tiene nombre. No hay sacrificio en tu altar. No hay dedicación a Dios en tu altar. No hay tiempo para orarle a Dios. No hay tiempo para detenerte en tu vida, ni en el camino, ni en el trabajo, ni en tus preocupaciones. Tu altar no tiene nombre. Dios mío. Ese es el altar de los idólatras y religiosos, a los cuales el apóstol Pablo en el Areópago lo confronta. Es areopagista. Sí, muy fuerte. Y le dice a aquellos filósofos, ese Dios que ustedes no conocen, al que le levantaron un altar sin nombre, yo sí lo conozco. Es el Dios que creó el cielo y la tierra. Wow. Es el Dios todopoderoso. Cuando hablamos de por qué no tiene nombre tu altar, es porque mucha gente no sabe ni siquiera el significado del altar. Muy fuerte. Cuando Joan hablaba al principio de Exacto. que aquí en República Dominicana se asocia mucho la palabra altar con la hechicería y la brujería, yo decía que el mundo de las tinieblas quiere usurpar lo que Dios ha establecido para su adoración. Dios siempre ha aborrecido que se hagan altares a dioses paganos o ajenos a él. Eso es así. Y todos los reyes del Antiguo Testamento que desobedecieron a Dios le hicieron altares a dioses paganos. Y uno de los problemas graves de Salomón fue que le hizo altares a sus mujeres para complacerla en los lugares altos. Hay gente que le está haciendo altar a personas y a cosas Dios mío. que no son Dios. Wow. Hay gente que le están haciendo altar y adorando a cosas que a Dios no le agrada. Wow. Su altar no tiene nombre. Porque hasta que no se establece el nombre de la deidad de Dios y de la bendición que Dios provee, ese altar no tiene nombre. Dios Es un mío. altar sin identidad. Es un altar sin prosperidad. Es un altar sin provisión. Dios mío. En las iglesias hoy en día, la gente cree que el lugar del podio donde se coloca el púlpito es sagrado. Ay, ay, ay. Creo que vamos a golpear el sentimiento. Y la gente habla de altar creyendo que eso es un altar. Dios mío. Y hay líderes que enseñan que ese es el altar de la iglesia. En la iglesia no hay altares. Escuchen lo que estoy diciendo. Dios mío.
Usted se coloca en un púlpito a predicar desde un podio. Eso no es un altar. El altar es donde usted tiene un encuentro con el Dios de la gloria. Y lo que usted manifiesta allí fue lo que Dios le dio en el encuentro, en el altar. El que tiene un altar con nombre, revela el nombre del altar en el lugar donde Dios lo pone a predicar. Sí, sí, muy fuerte. Hay gente con altares sin nombre porque están vacíos. Dios no lo ha llenado y ellos salen a dar ese vacío que tienen. Ay, Dios mío. Gente que dicen que es sagrado el lugar donde se predica, pero ellos están en pecado. ¿Usted puede repetir ese espacio completo, lo que usted acaba de expresar, por favor, pastor? Repita ese compendio, por favor, otra vez. Gente, ¿cómo fue que usted expresó? Gente vacíos. Que salen a dar sus vacíos. Que salen a dar el vacío que tienen. Dios mío. Y entonces la gente vacía sigue vaciándose más. Dios mío. Y cada vez tiene más ausencia de Dios porque su altar no tiene nombre. Dios Y mío. cuando un altar no tiene nombre, no hay identidad de Dios allí. Cuando no hay identidad de Dios, no hay propósito. Y cuando no hay propósito, no hay nada que pueda hacer ese hombre de parte de Dios. Y todo lo que haga cae en un despropósito. Hay altares contaminados porque los líderes que están allí han querido consagrar un objeto y no a las personas. O sea que ahora acabamos de revelar que a quien siempre se tuvo que santificar no fue al pedazo de cemento con cerámica que nosotros solemos ver en un templo, sino a la persona que debe subir a ministrar la palabra o que vive solo por vivir en el evangelio, debe ser santificado Joan, como un altar. Cada vez que un hombre de Dios va a levantar un altar a Dios, lo hace bajo sacrificio y consagración. Cuando Moisés sube al monte, no sube simplemente a buscar las tablas de la ley. Le hace un altar a Jehová durante 40 días en ayuno y oración. O sea que hay gente levantando altar a Jehová, altar santo, pero ellos están en pecado. Sin sacrificio Muy fuerte, y sin adoración. Abraham lleva a Isaac al monte Moriat a sacrificarlo como tipología del sacrificio de Cristo. Y cuando lleva a su hijo, él dice: Jehová va a proveer. Y él declaró la palabra antes de llegar al altar. Abraham es el padre de la fe porque Abraham sabía quién era que proveía. Y antes de que el altar tuviera nombre, ya él estaba declarando el nombre que debía tener el altar. Por eso vemos hoy en día gente que suben al monte, llevan el cuchillo, la leña, todo está bien, suben con un ímpetu, una actitud, pero Isaac está comiendo uva ya en la mesa de la casa, porque no suben con el Isaac. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Sí, no, hay que predicarlo, pastor. Ya usted entró en el tema. Gente que pensaron que el altar que iban a edificar era una réplica de lo que otros dicen que es un altar. Una pregunta: las personas que edifican altar, que reciben esos nombres de ese altar, ¿ese nombre debe ser una copia, pastor, o debe ser revelado en una circunstancia de algo que estoy viviendo en mi vida? Es que si no hay una experiencia con Dios, si no hay un encuentro con Dios, los altares nunca tendrán nombre. Dios mío. Es que el encuentro con Dios es que le pone nombre al altar. Wow. Cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, ese altar tiene que tomar un nombre. No hay forma de que ese altar tenga nombre si no hay un encuentro con Dios. Wow. Es que la bendición que Jacob quería es la que le dio el ángel de Jehová, que le cambiara su condición de vida. Cuando tu altar tiene nombre, tu vida no puede ser la misma. Dios Tú mío. no puedes seguir siendo el mismo hombre cuando hay un altar de Jehová donde tú adoras a Dios y Dios te da revelación. Cuando bajas del monte, la gente no puede ver tu cara como pasaba con Moisés. No porque la cara brillaba, era que la gloria de Jehová estaba sobre él. Es que cuando tu altar tiene nombre, tú estás revestido de la gloria. Wow. Cuando tu altar tiene nombre. Usted me está diciendo a mí, ahora nos fuimos más profundo, porque usted soltó algo ahí que lo dijo tan rápido que quizás la gente que no tiene la capacidad de entender hay que ponérselo ahora en -2. Escuche esto. A quien le cambiaron el nombre no fue a Tres Rocas, sino a Jacob. O sea que Jacob era un altar en ese momento, que estaba siendo cambiado de nombre y cambiado de estatus. Cuando nosotros trasladamos eso al Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios, eso significa que tenemos un altar. Dios mío. Todo templo de Dios tiene un altar. Wow. Tiene un altar de sacrificio, tiene un altar de purificación, un altar de sacrificio y un altar de santidad. Dios mío. Esas eran las 3 fases del tabernáculo. Tienes que purificarte y por eso viene el bautismo y el nuevo hombre.
tiene que sacrificar, tiene que negarte a ti mismo, dejar todo para seguir a Cristo. Wow. Y tiene que entrar en la santidad para poder entrar al reino de los cielos. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es que cuando tu altar tiene nombre, tú tienes dirección. Cuando tu altar tiene nombre, tus enemigos te perdonan. Cuando tu altar tiene nombre, el diablo tiene que correr. Yo no sé los demonios que están corriendo aquí hoy, pero aquí hay un altar con nombre y se llama Excelencia Cristiana Televisión. Wow, esto está muy fuerte aquí, esto se puso muy fuerte. Siento que hay gente que se le va a activar el altar. Gente que va a dejar de mirar hacia la iglesia cuando llega el culto, el lugar que hizo un hombre con manos. Y va a empezar a hacer una introspección y a darse cuenta de que dentro de ellos hay un altar que está cogiendo polvo. Wow, Dios mío. Es que el altar que tiene nombre no adora al hombre. Dios mío, esto está muy el fuerte altar aquí. que tiene nombre es donde se adora a Dios. Esto está muy fuerte aquí. Donde se adora a Dios, ese altar tiene nombre. Un altar donde se adora a los hombres no tiene nombre. Un altar donde se adora el dinero no tiene nombre. Wow. Un altar donde se adora la popularidad, la moda y la vanidad no tiene nombre. Wow. Entonces no me hable de altar en el lugar donde se predica en cualquier lugar. Háblame de altar del hombre que busca en el secreto, humillado, pidiéndole perdón a Dios y sabiendo que de Dios viene el poder y la gloria. Es que el altar que tiene nombre declara una bendición. Pregúntale a Abraham, pregúntale a Moisés, pregúntale a Jacob, pregúntale a los patriarcas de dónde viene su bendición. Viene del altar de Dios. Un altar con nombre, un altar con nombre de sacrificio, un altar con nombre de entrega, un altar con nombre de arrepentimiento, un altar con cambio y transformación. Es que estos altares sin nombre no cambian y pueden escuchar buenas prédicas. Al apóstol Pablo lo escucharon todos los filósofos y siguieron en su mitología griega. Todavía hoy hay gente que escucha la palabra de Dios y se hace de oído sordo a la palabra. Todavía hoy hay gente que tapa sus oídos y le da la espalda a los hombres de Dios y prefiere abrir los ojos y los oídos para ver lo que están enseñando y entreteniéndolo con cosas que a Dios no le agradan y que Dios no está de acuerdo. Y ese es el altar que hoy estamos viendo y ese es el altar que se ha edificado. Un altar a los Baales, un altar pagano, pero hay una diferencia, te tengo noticia. Cuando el profeta Elías fue donde estaban los profetas de Baal y de Acera, hicieron dos altares, pero había un altar sin nombre y uno que tenía nombre. El altar que tenía nombre era un altar de fuego y no importa la musaraña y la moriqueta que hicieron los profetas de Baal y de Acera, se hicieron heridas, llamaron a su Dios y mientras lo hacían se burlaba el profeta, llámelo más fuerte que parece que está durmiendo. Es que ese altar no tiene nombre. ¿Quién te va a responder si tú no tienes cómo llamarlo? Nuestro Jehová Dios tiene nombre. Es Jehová Dios de los ejércitos, el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que prospera. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Jehová no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Nuestro altar tiene nombre. Esto está muy fuerte, pastor, porque ahora se va a separar, como dicen los muchachos, los niños de los hombres. Todo el tiempo la expectativa que hemos tenido de un altar es que es un lugar donde se toma oportunidad. Pero que vemos en el Antiguo Testamento y vemos en la Biblia que los altares no eran un lugar para cantar, para expresar una prédica, sino para entregarle algo a Dios. El altar es para llevar sacrificio. Entonces estamos divorciados de lo que se El debe altar hacer. es para buscar una respuesta de Dios. Dios mío. Hay gente subiendo al monte y haciendo ayuno y oración y no levantan un altar a Dios. Dios mío. Esto está muy fuerte. Usted no tiene que ir al monte para tener un altar. Wow. El altar se levanta en cualquier lugar. Escuche lo que estoy diciendo. La Biblia dice que Dios es omnipotente y está en todos lugares, es omnisciente, es omnisapiente. Dios está en todas partes. Y Dios está donde usted levante el altar, allí Dios va a habitar y allí Dios va a hacer presencia. Es que el hombre de Dios tiene que tener pendiente que donde quiera que camina, tiene que llegar a un lugar donde tenga que detenerse a adorar a Dios. ¿Cómo podemos hacer una modificación de la mentalidad? Cuando lo que nosotros vemos como altar hoy, desde que mencionamos altar, nos imaginamos un hombre con un saco, con una tablet que va a dar bien perfumado una palabra, pero en la Biblia vemos un hombre que sube con el único hijo que tiene para arriba porque lo va a sacrificar. ¿Cómo nosotros podemos hacer el cambio de mentalidad de que el altar no es algo para exhibirse, sino algo para un sacrificio? Claro, ahora no es un sacrificio como antes, que usted llevaba un cordero, es otro tipo de sacrificio que el Señor le exige, pero cómo la gente puede cambiar la mentalidad a pesar de la costumbre que tiene sobre lo que es el altar en este tiempo. ¿Cómo cambiamos la mentalidad? Jacob le creó el altar a Dios bajo una situación con su hermano. Abraham bajo obediencia al mandato de Dios.
nosotros hoy podemos crearle un altar a Dios, pero tenemos primeramente que someternos a la obediencia hacia Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a ir al lugar que Dios nos ha establecido para levantarle altar. Cuando Dios tiene un trato con nosotros. Si usted no tiene trato con Dios, no le va a poder levantar altar a Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, usted no le va a poder levantar un altar a Dios. Para levantar el altar a Dios, hay que derribar los altares de los Baales. Primero usted tiene que derribar los altares que tenían sus padres, los altares que usted tenía de adoración. Hay altares que el hombre tiene y viene el camino de Dios sin derribarlo. Personas que adoran a muchas cosas. Y no solamente estamos hablando de un ídolo, no estamos hablando de un cuadro, ni estamos hablando simplemente de una escultura, una pintura, una escultura de yeso. Hay personas que tienen adoración a muchísimas cosas y no adoran a Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Donde se alaba, donde se glorifica a Dios, donde usted le levanta un altar a Dios. Y allí ese altar tiene nombre. ¿Usted sabe lo que dijo Jacob cuando llegó a aquel lugar en Peniel? Jacob dijo, esto es campamento de Dios. Porque estaba lleno de ángeles el lugar. Pero hay altares entonces que ya están establecidos por Dios. No es que están establecidos con Dios, es cuando el hombre de Dios se propone levantarle altar a Jehová. Jehová hace campamento en ese lugar. Jehová habita en ese lugar. Cuando el hombre se dispone a ponerle nombre a su altar, este altar se llama, yo voy a sacrificar la avaricia, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la hipocresía, el engaño. Yo voy a dejar de ser un usurpador, un engañador. Yo voy a ser un hombre obediente a Dios. Ese altar toma nombre de acuerdo al sacrificio que se hace. Si el sacrificio que tú estás haciendo es de negación, ese altar será un altar de prosperidad. O sea, que el cielo dice, si hay quien sacrifique, entonces aquí hay quien represente. Aquí hay quien le prospera. Dios mío, muy fuerte esto, me gusta, wow. Cuando el altar tiene nombre, tiene una provisión implícita, porque es que el nombre es el molde donde se basea ese propósito de Dios para materializarse en la vida de aquellos que le adoran. Pastor, el problema es que estoy viendo algo hoy en día. Hay gente que le pone nombre al altar, pero solo es un nombre. ¿Cómo nosotros patentizamos o logramos que Dios ponga una huella sobre el nombre que se le coloca a un altar, que no parezca un cliché? Porque ahora le ponemos muchos nombres proféticos, buscamos raíces hebreas, la gente busca cosas y le pone nombre. Entonces no vemos la efectividad del nombre, le pone Dios sana y nadie se sana, le pone cosas que no. ¿Cómo nosotros logramos que el sello de Dios, la huella de Dios esté presente en el nombre de algo que está fluyendo, en el nombre de un altar que está motivando? Una de las principales cosas que a Dios le agrada es que el hombre se humille en su presencia. Cuando el hombre hace reverencia a la grandeza de Dios y se humilla delante de Dios, ese altar empieza a tomar forma. Muy fuerte. El hombre tiene que humillarse delante de Dios. La humillación significa abnegación total y sacrificio vivo al Dios de los cielos. La Biblia dice que nosotros somos el culto racional, que tenemos que presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Eso dice el libro de Romanos. Wow. ¿Qué es un sacrificio vivo? Jesús fue un sacrificio que murió en la cruz. El sacrificio vivo es que yo estoy aquí, pero estoy muerto para el pecado y para el mundo. Wow. Y estoy vivo para Cristo, pero no vivo para el mundo. Wow. No vivo para las cosas de la carne. No vivo para las cosas materiales que el mundo me ofrece, porque ya yo sé que mi nacionalidad, que mi destino profético, que mi lugar de origen y de estadía eterna es el reino celestial de Dios, el reino de los cielos. Entonces el sacrificio vivo significa que yo sé que no hay nada más valioso que servirle a Dios. El sacrificio vivo significa que el dinero que yo pueda obtener, si no es para ayudar al necesitado y suplir la necesidad de mi familia, no tiene ningún valor. Es que el sacrificio vivo es
que ya yo no vivo para mis deseos y mi deleite y para mi ocio. Ahora yo vivo para servir, agradar a Dios y para hacer las obras que Él preparó para que yo ande en ella. Es que es un sacrificio vivo. El apóstol Pablo dejó todo para seguir a Cristo. El apóstol Pedro dejó todo para seguir a Cristo. Los apóstoles dejaron todo para seguir a Cristo. ¿Qué significa esto? Sacrificio vivo. Hay algo que me llama la atención, que quizás no, mucha gente quizás no lo conecten con lo del altar, pero Isaac tuvo una situación donde él abrió unos pozos, usted sabe, y hubieron situaciones donde le robaban los pozos y él tenía que abrir otros pozos, pero me llama la atención que él le ponía nombre a los pozos. Háblenos un poco de esto, pastor. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando tú le pones nombre a las cosas, ya yo creo que he hablado a veces de esto, tú tienes una declaración de legalidad y autoridad sobre eso. Ok. Entonces, cuando Jacob le pone nombre a aquel lugar, está estableciendo que ese lugar es un lugar donde Dios habita. Porque allí él vio a Dios, dice, vi a Dios cara a cara. Entonces, cuando Abraham le pone nombre a aquel lugar, está estableciendo que el sacrificio de Cristo va a proveer la salvación al mundo. Y la gente cree que la provisión solamente es económica. Jehová provee no solamente en lo monetario. Hay una provisión espiritual que mucha gente a veces no la ve en el sacrificio del evangelio que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros le ponemos nombres a un lugar, estamos declarando una autoridad y una legalidad sobre eso. Y esa autoridad y esa legalidad es porque fue a mí que Dios se me presentó. Es que fue conmigo con el que Dios trató. Acuérdate la envidia que había y el levantamiento en el pueblo porque Dios trataba con Moisés. Y Coré y un grupo de hombres decían, pero nada más es con él que Dios tiene trato, o solamente con él que Dios habla. Es que no es solamente contigo que Dios habla. Es que si tú eres un carnú, si tú eres un vago y ocioso, si tú lo que andas buscando es la cámara y el brillo, si tú lo que andas buscando es el beneficio monetario y falsificando y medrando la palabra, no espere que Dios va a hablar contigo ni a través de ti. Tú vas a hablar de tu propia cuenta y tendrás que dar cuenta por toda palabra ociosa delante de Dios. Ahora, cuando el hombre de Dios paga el precio del sacrificio, es cuando levanta altar a Jehová. No importando que esté en escasez, no importando que no tenga trabajo, no importando que se levante el jefe, que se levante el vecino, no importando cómo esté su salud, le va a decir como le dijo Job a su mujer. Si Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es que Jehová siempre será bendito, porque de Jehová es que viene la bendición, de Jehová es que viene la riqueza, de Jehová es que viene la prosperidad. Pero viene para los hombres que saben levantar altar y ponerle nombre. ¿Cómo nosotros podemos, pastor? Porque es que esto va más allá de lo que la gente puede escuchar. Yo siento a Dios y siento que si aplica esta revelación, algo se va a desatar. ¿Cómo podemos levantar un altar sincero, un altar que a Dios le agrade? ¿Cómo la estructura? No me refiero física, sino los pasos a dar correcto, para que algo que nosotros estamos levantando ante Dios sea interesante para Él y Él diga, me agrada, lo patentizo, lo apruebo. ¿Cómo podemos hacer esto, pastor? Mira, porque hay gente que no sabe, usted ve, hay personas que no saben cómo hacerlo. Levantar un altar a Dios, humillación, obediencia, sacrificio, abnegación. Esos son los principales puntos para levantar un altar a Jehová. ¿Quién representa el mayor constructor de altares para Dios? Jesús. Jesucristo. Oh, pero es el ejemplo. Jesús, claro. Donde quiera que llegaba, él no tenía casa, él no tenía vehículo, no tenía burro, no tenía caballo, no tenía camello, pero donde él llegaba, no tenía dinero en su aljoba, no llevaba consigo posesiones. Ni dónde recostar le decía a los que le seguían, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Es que el altar a Jehová no depende del dinero que tú inviertas para hacerlo. David tenía dinero, David tenía todos los materiales comprados, tenía todas las cosas para hacer el templo de Jehová. Y Jehová le dijo, a ti no te toca hacerlo. Es que tú tienes la mano manchada de sangre. ¿Quién lo levantó? Lo levantó su hijo Salomón. Es que cuando tú vas a levantar un altar a Dios, hay condiciones que tienes que tener para levantar ese altar. Jesús
dice la Biblia que fue perfeccionado en el libro de Hebreos a través de la obediencia. Jesús, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que no tomó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomó forma de hombre. Estamos hablando de humillación para levantar un altar aquí en la tierra, Jehová. Estamos hablando de sacrificio, dejó todo dejó el reino, dejó la gloria y estableció un altar aquí en la tierra para la eternidad, para que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando él hablaba con aquella mujer samaritana, le dijo, llegará el momento, llegará la hora, estoy parafraseando, cuando ni aquí ni allí van a adorar. Porque Dios anda buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que adoran en espíritu y en verdad son los que levantan altar a Jehová Dios. Muy fuerte lo que está exponiendo. Hermano, usted quiere que los altares de los Baales caigan. Ese cerco de idolatría que hay en su iglesia y alrededor de su casa. Esos altares donde prenden velones, donde hacen sacrificios, los hechiceros, los agoreros, los brujos. Usted quiere que eso cambie. Usted quiere derribar altares y quemar esos altares. Usted tiene que levantar altar a Jehová. Cuando usted va a la Biblia, que a Pablo le llevaban y a los hombres de Dios los libros que tenían de magia y llevaban todas aquellas cosas en el libro de los Hechos, era porque esos hombres no desmayaban en el servicio, en la obra de Dios. Su altar era un altar constante, era un altar de adoración 24 horas a Dios. Dios mío, ese es un altar que no se apaga. Un altar con una llama encendida. Dios mío, wow. Hay muchas personas que ya ahí esta respuesta bendice a los que no sabían ni siquiera cómo levantar un altar, qué era lo que había que hacer. Pero hay personas que han levantado altar anteriormente, pero donde no han tenido éxito es en que el altar permanezca encendido, pastor. Entonces, esto es otro nivel, esto es ya otro punto que muchas personas a veces sufren y dicen, ¿cómo puedo lograr? Yo lo levanto, hago sacrificio, voy con sinceridad, me arrepiento ante él, pero hay algo y es que siento como que de tiempo en tiempo se me apaga el altar. ¿Qué debo hacer para que el altar, una vez encendido, no se vuelva a apagar? Mira, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que no dejara apagar ese fuego, ese don que Dios había puesto en él. Para nosotros mantener el altar de Dios encendido, tenemos que mantenernos en la práctica del evangelio. No se puede ser cristiano a medio tiempo. No se puede ser cristiano, le llamaban part-time, ¿cómo es? Un part-time, medio tiempo en inglés. Sí, yo trabajaba un medio tiempo cuando vine al evangelio al principio. Me acuerdo que yo le tenía un altar a Jehová debajo de una mesa. Dios mío. Yo le tenía un altar a Jehová debajo de una mesa. Wow. Y ese era mi altar donde yo leía la Biblia. Y ahí era donde Dios me revelaba la palabra. Wow. Debajo de una mesita que tenía en un negocio. Wow. Porque había quebrado todos los negocios que tenía en el mundo. Porque Dios no quería que yo fuera millonario ni rico. Dios quería que yo fuera su siervo. Wow, Dios mío. Y cuando vengo al evangelio, le digo al Señor, yo quiero un trabajo. Y el Señor me dijo, el trabajo está en tus manos. Y lo único que yo cargaba en la mano 24 horas era la Biblia. El hombre de Dios tiene que servirle a Dios en todo tiempo. Hay gente que habla de un ministerio 24 horas. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me provea para servirle a Dios 24 horas. No hay ministerio 24 horas. Todo el creyente tiene que servirle a Dios 24 horas. Porque es que si tú no le sirves en una hora, en un momento, y en esa hora, en ese momento, parte de esta tierra o Cristo viene, ¿qué va a suceder? Es que esto no se trata de medio tiempo, ni cuando yo salga del trabajo. Es que el cristiano es cristiano 24/7. Wow. Porque ¿qué dice la Biblia? Si estás en el trabajo, que honres a Dios en el trabajo. Que obedezcas a tu amo, que haga las cosas para Dios y no para el hombre. Si estás en la casa, dice que ames a tu esposa y que la trate como vaso más frágil. Que si estás con los hijos, que lo eduquen en el evangelio, que aún después de grande no se van a apartar de ellos. Que si estás en la calle, que obedezca a las autoridades, porque esas autoridades son puestas por Dios. Que si estás en la iglesia, obedezca a tus pastores, porque ellos van a dar cuenta por ti. Es que Dios te ha dicho cómo vivir 24 horas siendo cristiano y adorando a Dios, sin tener ni siquiera que vestirte como se quieren vestir algunos sacerdotes para ir a adorar. Dios mío. Estamos hablando de una adoración genuina en espíritu y en verdad. Un altar a Jehová. 24/7, 365 por los años que te queden.
el año entero, la Tú vida quieres entera. que el fuego se mantenga encendido, mantente predicando la palabra, mantente estudiando la Biblia, mantente orando, mantente congregándote. Hay gente que ha dejado de congregarse. Sí, Hay sí, gente que se está congregando cuando quiere sí, o con un programa muy fuerte. muy flexible, pero esos días que tiene libre lo tiene para el ocio y le dedica más horas de su vida Al ocio. al juego de azar, Ay, al videojuego, ay, ay, ay. al televisor, Ey, espérate. al Netflix, Dios mío. al internet, al chat. Le dedica más tiempo a otra cosa que a Dios. Esto está muy fuerte aquí. Si el altar tiene que estar encendido, hermano, ¿usted sabe por qué los levitas no tenían heredad? Porque, vamos a entrar en este tema que es muy ¿Quién polémico. iba a mantener el fuego del altar encendido? ¿Quién iba a mantener el fuego encendido? Si se iban a trabajar ellos, iba a haber problemas. Los levitas, los sacerdotes que trabajaban en el templo, tenían que mantener el fuego del altar encendido. El fuego del altar no se puede apagar. Wow. Porque cuando se enfría el creyente se descarría. Hay gente que deja de congregarse. Y hay gente que dice que no tiene que congregarse para salvarse. Altares apagados. Y cuando no se congrega, empieza el enfriamiento. Y empieza la brecha a abrirse. Y empieza a entrar la pornografía. Y empieza a brechar la vecina. Y empieza a entrar las cosas que a Dios no le agradan. Dios Y mío. empieza a llegar la masturbación. Wow. Y empieza a llegar los malos pensamientos. Pero que tú no te Infidelidad. estás congregando. Dios No mío. hay forma de que tú tengas fortaleza ante las tentaciones. Y empiezan a llegar las tentaciones del diablo. Y empieza el hombre a sucumbir. ¿Y qué pasó con ese hombre que le servía a Dios? Que dejó que su altar se apagara. Dejó de meterle, de atizar el fuego en Sí. el altar. Muy fuerte. En el altar la víbora se quema. Claro. Pregúntele al apóstol Pablo. Sí, él sacudía la víbora en el fuego. En el fuego. Claro. En el fuego del altar se queman las impurezas. La Biblia dice que nosotros Dios nos prueba como el oro. El oro lo pasábamos por un grisol. El grisol era un horno de fuego. En el fuego el oro era fundido. Cuando el oro es fundido, todas las impurezas que no es oro salen a relucir. Sea plata, sea calamina, sea cualquier tipo de elemento material, sale. Y entonces el oro sale refinado. Por eso es que el cristiano no tiene un jueguito. El cristiano es un guerrero. El cristiano tiene que batallar. El cristiano tiene que enfrentarse con oposiciones. No creas que este altar va a estar encendido si tú no tienes que hacer un sacrificio. Los grandes hombres de Dios fueron perseguidos. Los grandes hombres de Dios fueron enfrentados. Y para mantener el altar de Dios encendido, tuvieron que sacrificar muchas cosas. Abraham tuvo que dejar a su tierra y a su parentela. Abraham vino de un lugar, de Ur de los Caldeos, donde lo que había era idolatría. Y todavía su descendencia cargaba los ídolos al hombro. Dios mío. Muy fuerte. Se andaban todavía con las maldiciones, con las cosas que tenía que dejar. Hay personas que se mueven de posición, pero cargan sus ídolos, cargan sus ataduras. Dios los manda a moverse del lugar y ellos dicen, ok, Señor, te voy a obedecer, yo me voy. Señores, agarren los ídolos, agárrenlos. Se montan los ídolos arriba y se mueven del lugar y siguen en la misma condición. Como personas que tienen la situación de que ellos levantan altar por un asunto familiar, por un asunto de que hay alguien que lo está ayudando, hay alguien que su fuego depende de esa persona, y el día que se mueven del lugar, dejan el altar en aquel lugar, porque ellos no pudieron hacer un altar personal, sino que su altar dependía de un segundo, de un tercero. Y a esto yo le llamo unción prestada. Pastor, para que usted me entienda, es cuando el altar mío depende de un predicador invitado en un culto. Es cuando el altar mío depende de otra gente que ya pagó un precio, que tiene una revelación, y en el momento que esa persona enciende o trae su fuego, yo recibo del fuego. Pero cuando no está esa persona, se apaga mi altar. Así es. Hay personas que están dependientes al altar ajeno. Entonces el día que ese altar no está, o aún me voy más lejos, hay personas que porque un día un pastor cayó en pecado se descarriaron. Madre mía. Hay personas que porque un día alguien que ellos entendían que era el reflejo de su altar, esa persona falló, ellos entonces ahora se desanimaron. Así es. Entonces hoy, a través de esta revelación, sé que hay gente que va a activar un altar personal. No vamos a depender del altar de nadie, porque lamentablemente, así como la salvación es individual, cada quien tiene que atender su altar. Con un altar de otra persona no vas a recibir lo que Dios quiere entregarte. Ahora bien, pastor, hay una pregunta, hay una situación.
¿cómo yo puedo hacer para tener un altar que no dependa del fuego de otro? ¿O mi altar debe depender de lo que me dan en la iglesia? ¿Voy a la iglesia yo porque mi altar necesita de esto? ¿O yo puedo tener un altar en soledad? Entonces hay personas que están dependientes a lo que otro hace. De tal manera que el día que no tienen a la persona que es quien enciende el fuego, ellos se desaniman. Hay personas que si su pastor falla, ellos se alejan. Hay personas que si esa persona que es un ícono de fuego para ellos, ellos se alejan. Pero hay otros que tienen otra situación, pastor. Y es que ellos dicen que pueden tener el altar solo, un ejemplo, y no se congregan. Para que usted me entienda qué es lo que quiero expresar. Ellos dicen, no, mira, yo sé hacer mi altar. No voy a ir a la iglesia, no voy a... No, yo hago lo mío. ¿Qué usted opina de este tipo de, este contraste? Tanto el que depende de alguien para encender su altar, como tanto el que se despega hasta de la iglesia porque entienden que lo puede mantener solo. Hablemos de todo punto. La venida de Jesús trajo el sacerdocio del reino. Antes, para entrar al lugar santísimo, era el sumo sacerdote una vez al año y con sacrificio. Okay. Entonces, cuando Jesús viene, hay algo que dice Juan el Bautista antes de Jesús venir. Detrás de mí viene uno que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Sí. ¿Para qué es ese fuego? Ese fuego para el altar que Dios ha establecido en nuestra alma. El salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová. Cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, el fuego que Jesús trajo es el Espíritu Santo. Por eso es que vemos que cuando desciende el fuego sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, Sí. desciende como lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego vienen a encender el altar que Dios ha establecido en nuestra alma. Sí. Un altar de purificación y de santidad. Por eso es que el alma recibe el poder del Espíritu Santo para que se santifique todo el cuerpo. Sí. Para que organice todo el templo. El templo de nosotros es igual que ese templo que tenía esas tres fases, esos tres niveles. Porque nosotros como cuerpo, espíritu y alma, tenemos una purificación externa. Wow. Tenemos un sacrificio interno. Sí. Pero también tenemos un lugar santísimo donde mora el Espíritu Santo y se amalgama para que nuestra alma sea purificada y pueda ver a Dios. Es que el altar tiene nombre. Y cuando el altar tiene nombre, nosotros podemos tener una relación directa con Dios. No dependemos de nadie. Y ahí está la pregunta que tú hacías. Sí. Nosotros no estamos llamados a depender de nadie, porque ya Dios ha depositado en nosotros ese Espíritu Santo que es el fuego, que enciende el altar que está en nuestra alma para que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, genuina delante de Dios. Wow. Por eso era que Jesús decía, nosotros tenemos el altar establecido por el Espíritu Santo de Dios, que es el fuego con el cual Cristo nos bautizó. Por eso es que el bautismo con el Espíritu Santo no se ve en la ropa ni en la cara, ni se recibe simplemente cuando te llevan a las aguas. El bautismo del Espíritu Santo llega a nuestro corazón cuando hay una negación y una sinceridad delante de Dios, y hay una obediencia y una humildad para recibir ese Espíritu de Dios y poder sobrellevar el poder que esto trae a nuestra vida. Porque donde está el fuego encendido en el altar de Dios, suceden milagros, suceden cosas sobrenaturales. Los grandes acontecimientos sobrenaturales se ven en el altar de Jehová. Donde los hombres de Dios han tenido grandes experiencias con Dios, es en el altar que tiene nombre. Sí. Es tiempo de que le pongas nombre a tu altar. ¿Qué nombre tiene tu altar? ¿O todavía le llamas al Dios no conocido? ¿Todavía no conoces a Dios? Dios mío. Cristo vino a enseñarte cómo se llama el altar verdadero. No se llama Baal, no se llama Altagracia, no se llama San Ramón, ni San Miguel, ni el Santo de Antorcha. El verdadero altar no tiene ninguno de esos nombres. El verdadero altar no es una mitología griega. El verdadero altar es el que está en tu corazón y en tu alma, el que Dios plantó con su palabra. Es necesario que nosotros entendamos a quién debemos de adorar. Satanás quería que Jesús lo adorara. Y lo que Satanás busca del hombre es que le adore. ¿Saben por qué? Porque la adoración es lo único que lo va a hacer a él asemejarse a Dios. Porque el único ser que se debe de adorar es Dios. ¿Y dónde que se adora? En el altar. Dios mío. Pero no en el altar que el hombre ha creado, no en el altar pagano,
sino en el altar que Dios ha establecido en tu corazón, en el altar donde Dios te habla y te dice lo que debes de hacer. Cuando un hombre de Dios tiene el fuego del Espíritu en su altar, el Espíritu Santo lo corrige. Cuando comete un error, lo reprende. Y cuidado si tú dejas que se aparte de ti, porque si apaga el fuego, y si se apaga el fuego del altar, no hay presencia de Dios en tu vida. Eso significa que no hay vida para ti. Amén. Pastor, esto estuvo poderoso. También decirle que si el altar tiene el nombre de una posesión personal, o de un sueño, o de tu esposo, o de tu hijo, o de algo que valoras más que a Dios, es tiempo de que quites eso de allí y edifiques un altar a Dios, que tu adoración no sea a lo que puedes adquirir, ni a lo que ya tienes, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Así es. Pastor, ¿cómo podemos seguirlo en las redes sociales? Damos gracias a Dios por esta oportunidad, esperando que Dios te haya bendecido a través de este contenido. Amén. Víctor Almani en Instagram, Pastor Víctor Almanzar en Facebook y en YouTube. Amén. Me puede seguir en Facebook como Joamade. Recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Si no eres cristiano, acepta a Jesús y te suscribes a Excelencia Cristiana, que es tu casa, tu familia. Puedes preguntar según lo que sientas y estaremos aquí siempre para responder. Comenta, comparte, que esto será de bendición para otras personas. Ponle nombre a tu altar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ponle el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.